Valeria siempre fue ese tipo de persona de la que todos decían que era el pilar de la familia. A los 38 años, era reconocida entre amigos y parientes por su equilibrio, por su capacidad de escuchar con atención y acoger los conflictos de los demás, incluso cuando su propia vida se iba desmoronando poco a poco. El matrimonio con Darío, iniciado en la juventud, se había construido sobre sueños sencillos: una casa, hijos, pequeños viajes de fin de semana. Solo que, con el paso de los años, lo que era un sueño se convirtió en una rutina desgastada, marcada principalmente por las frustraciones en torno a la infertilidad. Valeria se vio atrapada en consultas médicas, medicamentos costosos y expectativas siempre postergadas, mientras que Darío, que al principio era un compañero, fue alejándose poco a poco, volviéndose más callado, más impaciente, un extraño dentro de casa. El peso del silencio se fue acumulando de forma casi invisible. Aunque no hubiera grandes discusiones, Valeria percibía en los gestos y miradas de Darío cuánto él ya no estaba allí. Las noches se volvieron largas y vacías, llenas de insomnio y pensamientos circulares. Se preguntaba dónde había fallado, si era culpa suya no poder darle un hijo a su marido, si todavía tenía sentido intentarlo. El tiempo fue transformando aquella casa, antes alegre y ruidosa, en un espacio donde reinaba la incomodidad. Y, mientras la apariencia de estabilidad se mantenía para el mundo, dentro de ella crecía una tristeza profunda que nunca se atrevía a compartir con nadie. El punto de quiebre comenzó a gestarse en los meses previos a la boda de Paula, la hermana menor de Valeria. Si para todos en la familia ese era un tiempo de fiesta y expectativa, para Valeria cada reunión, ensayo o prueba de vestido era un recordatorio doloroso de lo que no tenía. No solo la maternidad, sino también la ligereza que un día existió entre ella y Darío. Paula siempre había sido admirada por todos. Bonita, inteligente, sonriente, recién ascendida en el trabajo y, para coronar, embarazada de su primer hijo con Carlos. La admiración, sin embargo, fue dando paso a una especie de envidia silenciosa, algo que Valeria nunca quiso admitir ni siquiera a sí misma. La incomodidad solo aumentaba a medida que notaba pequeños detalles. La forma en que Darío se mostraba demasiado servicial con su cuñada, las risas compartidas en conversaciones privadas, miradas que se cruzaban demasiado rápido y silencios incómodos cuando alguien entraba en la habitación. A pesar de las señales internas, Valeria se obligaba a ignorar lo que veía, repitiéndose que era solo paranoia alimentada por su propia inseguridad. Sin embargo, las evidencias empezaron a acumularse. Conversaciones susurradas detrás de puertas cerradas, notificaciones recibidas de noche en el celular de Darío, que él guardaba demasiado rápido cuando ella se acercaba. El punto máximo de su desconfianza llegó una noche en que, tomada por la ansiedad, Valeria decidió mirar el teléfono de su marido mientras dormía. Bastaron unos minutos para que todo se confirmara. Intercambios de mensajes con Paula, declaraciones cariñosas, menciones a encuentros en hoteles y restaurantes, todo mucho más explícito de lo que ella hubiera querido saber. El golpe final fue cuando, repasando las fechas de los mensajes y comparándolas con los viajes de Carlos, se dio cuenta de que el embarazo de su hermana solo podía tener otro origen. En ese instante, el suelo desapareció bajo sus pies y entendió que la vida como la conocía jamás volvería a ser la misma. A pesar del shock, mantuvo la rutina como si nada hubiera pasado. La semana anterior a la ceremonia, pasó por la casa de su madre para entregar algunas invitaciones olvidadas. La encontró sentada a la mesa, doblando servilletas para la fiesta. «¿Estás tan callada, hija? ¿Está todo bien?», preguntó sin levantar mucho la vista, como si temiera la respuesta. Valeria dudó. Quiso contarlo todo en ese momento,
pero solo respondió: «No, mamá, pero lo estaré». Fue la primera vez que se dio cuenta de que su silencio también era una elección, y que pronto tendría que decidir si seguiría sosteniéndolo. En los días previos a la ceremonia, Valeria osciló entre el shock y una calma apática, como si todo le estuviera sucediendo a otra persona. La rutina siguió, pero todo parecía automatizado. Las tareas del hogar, las reuniones familiares, las últimas compras para la boda. Decidió no contarle a nadie lo que había descubierto, ni siquiera a una amiga cercana. Era como si, al guardar el secreto, pudiera posponer el colapso definitivo, aunque sabía que no había marcha atrás. Carlos, por su parte, seguía ajeno, planeando los detalles de la fiesta y celebrando la llegada del bebé, sin imaginar el abismo que lo esperaba. Valeria sentía una mezcla de pena y rabia. Pena por Carlos, engañado por quienes más confiaba, y rabia por sí misma, por haber ignorado tantas señales y mantenido una fachada para preservar lo que quedaba de la familia. El gran día llegó con un peso difícil de describir. El salón decorado, las luces, los invitados, todo parecía un teatro montado para encubrir la verdad. Valeria se vistió mecánicamente, arregló su cabello, sonrió para las fotos, saludó a parientes y amigos, pero por dentro estaba anestesiada, como si flotara sobre su propia vida. Durante la ceremonia, observó a Paula intercambiar votos con Carlos, a Darío seguir todo con una mirada tensa y a su madre, emocionada, comentar en voz baja sobre la familia bendecida que habían construido. Cada elogio, cada felicitación era una puñalada disfrazada de amabilidad. En el fondo, Valeria sabía que no soportaría mantener esa farsa por mucho tiempo. Y, en ese ambiente cargado de expectativas y mentiras, una decisión silenciosa comenzó a madurar. Era hora de terminar con el ciclo de dolor, sin importar las consecuencias. El momento decisivo llegó durante la fiesta, en el punto máximo de las celebraciones, cuando todos parecían relajados y despreocupados, inmersos en la ilusión de armonía. La mesa de los novios estaba rodeada de parientes sonrientes, flashes de cámaras y brindis interminables. Valeria, sentada un poco apartada, observaba la escena con ojos atentos y el pecho oprimido, notando la tensión de Darío, que bebía más de la cuenta. Cuando llegó el turno de él para dar el tradicional discurso, nadie esperaba más que palabras protocolares. Pero, embriagado y consumido por un resentimiento antiguo, Darío sorprendió a todos. Con una sonrisa irónica y la mirada fija, comenzó a hablar del matrimonio, de la familia, y de repente desvió el tema hacia su frustración por no tener hijos. Sin rodeos, expuso ante todos la infertilidad de Valeria, usando palabras cortantes que buscaban herir. El silencio en el salón fue inmediato. Todos los ojos se volvieron hacia ella, mientras sentía su rostro arder de vergüenza y rabia. La incomodidad provocada por el discurso cruel de Darío dejó al salón entero paralizado. Valeria sintió el calor subirle al rostro, los oídos zumbar y una necesidad casi incontrolable de desaparecer de allí. Pero algo cambió dentro de ella en ese instante. Una mezcla de indignación, cansancio y un valor inédito se apoderó de su cuerpo. Mientras todos aún digerían la humillación pública, Valeria se levantó de la mesa con pasos firmes, aunque sentía que las piernas le temblaban. Caminó por el salón en medio de un silencio sepulcral, sintiendo la mirada de decenas de personas siguiendo cada uno de sus movimientos. Tomó el micrófono de las manos de Darío, lo miró a los ojos, luego a Paula y a Carlos y, sin titubear, comenzó a hablar. Su voz, sorprendentemente, salió clara y controlada. Ya que hoy estamos siendo sinceros, creo justo que todos sepan la verdad. Paula y Darío mantienen un romance desde hace meses y el hijo que mi hermana espera no es de Carlos, sino de Darío.
El impacto fue inmediato. El sonido de cubiertos cayendo, un grito ahogado de una tía, la mirada de horror de la madre de ambas. Por unos segundos, el tiempo pareció detenerse. Paula palideció al instante, con la boca abierta y los ojos desorbitados de puro pánico, intentando balbucear una negación, pero ninguna palabra salía. Carlos, paralizado, miró a Valeria y luego a su esposa, como si intentara descifrar una pesadilla. Darío, antes altivo, se puso pálido y no pudo mirar a nadie. La madre de las hermanas, aturdida, intentó levantarse, pero se desplomó en una silla. Murmullos y suspiros atravesaron el salón. Algunos invitados levantaron sus celulares, otros simplemente desviaron la mirada por respeto a la vergüenza ajena. El caos se desató cuando Carlos se levantó bruscamente y, sin poder contener la furia, se abalanzó sobre Darío, mientras Paula lloraba convulsivamente, abrazándose el vientre. Valeria, por su parte, permaneció inmóvil unos segundos, sintiendo el pecho por fin libre del peso de años. No era solo dolor o humillación, era, por primera vez en mucho tiempo, una sensación real de liberación, como si finalmente pudiera respirar. A partir de ese momento, la fiesta dejó de existir. Lo que quedaba era un campo minado de emociones a flor de piel. Algunos invitados salieron discretamente para no presenciar más escenas bochornosas. Otros se quedaron, curiosos y conmocionados, como si asistieran a un drama que nadie imaginó que pudiera ser real. Valeria, sintiendo la tensión latir en el aire, colocó el micrófono de nuevo en su base y se alejó, con calma, aunque el corazón le latía con fuerza. Caminó hasta la salida sin intercambiar más palabras con Darío o Paula. Mientras pasaba entre las mesas, escuchaba fragmentos de conversaciones en susurros. Ella lo sabía desde hace mucho. Dios mío, ¿y el niño? Carlos no se merecía esto. Había un peso casi físico en el ambiente, una mezcla de incredulidad y vergüenza colectiva. Afuera, el aire fresco de la noche golpeó el rostro de Valeria como un choque, y solo entonces se dio cuenta de que estaba temblando. 2 días después, todavía intentando procesar lo sucedido, Valeria recibió una videollamada de Elena, una amiga de la universidad que vivía en Lisboa. Vi todo por internet y quería decirte que aquí tienes una habitación esperándote, sin preguntas y sin juicios. Valeria respiró hondo antes de responder. No sé si podría... Elena sonrió. No tienes que estar segura ahora. Solo tienes que saber que tienes a dónde ir cuando decidas. Esa frase siguió resonando en su mente hasta el día en que compró el billete. En los días siguientes, la repercusión del escándalo se propagó rápidamente entre familiares, amigos e incluso conocidos lejanos. Los mensajes en el teléfono de Valeria se acumulaban, algunos de apoyo, otros cargados de curiosidad e incluso de reprobación velada, como si exponer la verdad fuera más grave que la propia traición. Carlos, destrozado, rompió el matrimonio de inmediato y desapareció por un tiempo, negándose a hablar con cualquier miembro de la familia. Paula y Darío, presionados por la exposición, intentaron minimizar la historia, alegando que todo no eran más que malentendidos. Pero la realidad ya estaba demasiado al descubierto para ser negada. Valeria, por su parte, optó por el silencio. No respondió a provocaciones, no buscó reconciliaciones ni dio más explicaciones. La verdad ya había sido dicha y eso bastaba para comenzar a recuperar el control de su propia vida. Fue en medio de ese clima de ruptura que Valeria tomó la decisión más radical de su vida: dejarlo todo atrás. Ya no había vínculos que la ataran allí, ni emocionales ni prácticos. Vendió el apartamento que compartía con Darío, cerró cuentas conjuntas, retiró su nombre de cualquier bien en común y guardó solo algunos objetos personales, más por valor sentimental que por necesidad.
La elección del destino llegó casi por impulso. Recordó la invitación de Elena y decidió aceptarla. En pocas semanas ya estaba en el avión, mirando por la ventanilla, mientras la ciudad que guardaba tantos recuerdos, buenos y malos, se convertía en un conjunto de luces lejanas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una expectativa genuina por lo desconocido. O ChatGPT dice: la llegada a Europa fue un choque positivo. El ritmo de vida distinto, las calles estrechas y llenas de historia, el anonimato de no ser la Valeria del escándalo, le dieron un respiro que meses atrás le habría parecido imposible. Al principio, vivió días silenciosos, casi contemplativos, explorando la ciudad a pie, observando a la gente y tratando de entender quién era sin el peso del pasado. Fue en ese proceso que, alentada por Elena, comenzó a escribir. Primero, anotaciones sueltas en un cuaderno, recuerdos, sensaciones, diálogos que aún resonaban en su mente. Poco a poco, esos fragmentos se convirtieron en capítulos, y los capítulos tomaron forma de libro. Lo que empezó como un ejercicio personal de catarsis se transformó en un proyecto serio, una historia sobre secretos familiares y traiciones que, aunque basada en su experiencia, hablaba de algo mucho más grande: el valor de romper el silencio. Escribir se convirtió no solo en un hábito, sino en una necesidad diaria. Valeria pasaba horas en el pequeño apartamento alquilado, sentada frente a la mesa de madera junto a la ventana, tecleando sin parar. Revivía diálogos, describía escenarios, reconstruía momentos con riqueza de detalles, no para exponer a las personas, sino para mostrar cómo las dinámicas familiares pueden asfixiar y destruir en silencio. Al releer lo que había escrito, comprendió que su historia podía resonar con muchas otras mujeres que habían vivido traiciones, humillaciones y silencios forzados. Con el apoyo de Elena, envió el manuscrito a algunas editoriales independientes. No esperaba una respuesta rápida, pero, para su sorpresa, 2 semanas después, recibió un correo de una editorial interesada. El texto, según ellos, era crudo, honesto e imposible de soltar. El lanzamiento del libro fue modesto, pero la repercusión inmediata. Lectoras comenzaron a enviar mensajes emocionados, contando sus propias historias y agradeciendo que hubiera puesto en palabras sentimientos que muchas no lograban expresar. La obra fue ganando espacio, pasando de librerías pequeñas a grandes cadenas, y pronto Valeria fue invitada a participar en entrevistas y eventos literarios. Cada aparición pública era una prueba de que había transformado el dolor en algo constructivo, útil e inspirador. Más que reconocimiento, el libro le dio un propósito: ayudar a otras mujeres a reconocer cuándo están atrapadas en relaciones y contextos que las apagan y animarlas a buscar su propia verdad, aunque el camino sea doloroso. Con el éxito inesperado, Valeria empezó a recibir invitaciones para dar conferencias, participar en ferias del libro y en eventos dedicados al empoderamiento femenino. Al principio, sentía un nudo en el estómago al subir al escenario. El recuerdo vívido del día del escándalo aún la acompañaba, y hablar en público sobre su historia era como abrir de nuevo una puerta que preferiría mantener cerrada. Pero con cada encuentro, los nervios se transformaban en fuerza. Mujeres de distintas edades y orígenes se le acercaban, algunas con lágrimas en los ojos, para contar cómo sus palabras habían sido un punto de inflexión. Había quienes estaban atrapadas en relaciones abusivas y buscaban valor, otras que ya habían dado el paso de la separación y querían compartir su victoria. Todas traían en la mirada un reflejo que Valeria reconocía bien, la mezcla de miedo y esperanza que un día la consumió. Mientras tanto, las noticias sobre la familia Sandoval le llegaban de forma indirecta, a través de conocidos o redes sociales. Supo que Paula y Darío
no resistieron ni un año juntos. La relación, marcada por el escándalo, se deterioró rápidamente en discusiones y desconfianzas. Carlos, tras un tiempo apartado, rehizo su vida en otra ciudad, lejos de cualquier sombra del pasado. La madre de Valeria, al principio dolida y confundida, terminó retomando un contacto cuidadoso, reconociendo que, al final, su hija había hecho lo que consideraba justo, aunque el precio fuera alto. Para Valeria ya no había rencor. El pasado existía como una cicatriz bien marcada, imposible de borrar pero sin dolor. Fue en ese periodo, algunos meses después del lanzamiento del libro, cuando Valeria conoció a Gabriel. Era una tarde lluviosa de sábado, durante una feria literaria en Lisboa. Ella estaba sentada sola en una cafetería improvisada dentro del evento, repasando mentalmente su intervención para un panel en el que participaría en pocos minutos. Entre el murmullo de las conversaciones y el aroma a café, notó a un hombre alto, de barba corta y mirada tranquila, hojeando un ejemplar de su libro. Leía con atención, a veces frunciendo el ceño, otras sonriendo de lado. Al acercarse a pedir un café, Gabriel, sin saber que era ella, comentó al barista: «Este libro es como si la autora hubiera vivido dentro de mi casa. Es brutal, pero liberador». Valeria sonrió discretamente y respondió: «Tal vez porque viví dentro de muchas casas así». Él la miró sorprendido y entonces reconoció el nombre en la acreditación que colgaba de su cuello. El diálogo que comenzó allí, simple y sin pretensiones, se extendió por horas después del evento, mientras caminaban por calles mojadas, compartiendo historias de familia, pérdidas y nuevos comienzos. A partir de ese día, empezaron a encontrarse con frecuencia, al principio por casualidad, luego de forma planeada. No había prisa, exigencias, ni esa necesidad de llenar los silencios. Gabriel tenía el raro don de escuchar sin interrumpir y hablar solo lo necesario. Para Valeria, aquello era nuevo y seguro. Era como si, por fin, pudiera permitirse conocer a alguien sin el peso de tener que demostrar nada, sin miedo a ser juzgada por su pasado. En el aniversario de un año de su mudanza a Europa, Valeria se dio cuenta de que ya no reconocía a la mujer que había subido a aquel avión. Caminaba sola por una calle adoquinada en Lisboa, iluminada por faroles antiguos que proyectaban una luz amarilla sobre fachadas coloridas y desgastadas por el tiempo. El sonido distante de un músico callejero se mezclaba con el aroma a café que salía de una cafetería en la esquina. Observando a parejas conversando en las mesas exteriores y a turistas fotografiando cada detalle, reflexionó sobre cómo cada decisión, incluso las más dolorosas, la había moldeado. Ya no era la esposa definida por la infertilidad ni la mujer marcada por el escándalo familiar. Era autora, conferencista y, sobre todo, dueña de su propia narrativa. La conclusión que llevaba consigo era simple, pero poderosa. Decir la verdad puede quemar puentes, pero también construye caminos nuevos y sólidos. Al revelar lo que todos preferían callar, perdió estatus, relaciones y la falsa imagen de armonía, pero ganó algo que nadie podría arrebatarle: la libertad de vivir sin callar. Las cicatrices emocionales permanecían como páginas marcadas de un libro que releía sin dolor, solo para recordar su fuerza. Al regresar a casa esa noche, encontró sobre la mesa el manuscrito de su segundo libro, aún con anotaciones garabateadas. Se sirvió una copa de vino y sonrió para sí misma. Sabía que el futuro aún traería desafíos, pero tenía la certeza de que jamás volvería a permitir que la silenciaran. Y, en aquel silencio acogedor, se dio cuenta de que finalmente había encontrado la paz, una paz que ahora era solo suya. Si esta historia te atrapó hasta el final, dale like y suscríbete para acompañar más relatos como este.